Bienvenidas a todas un día más a Entre Nosotras, Bienestar más 40. Este podcast creado, que es un espacio para vosotras que transitáis la perimenopausia o menopausia o que simplemente queréis saber más información sobre ellas para llegar a esta etapa de nuestra vida con mejor salud, con más energía, con más fuerza, sabiendo lo que nos va a pasar y trabajando previamente para mejorar esos síntomas, o si ya tenemos esa menopausia dentro nuestra y ya tenemos síntomas claros, poder ir mejorándolos poco a poco y que cada vez también mejoréis vuestro bienestar. Hoy, ¿qué venimos a hablar hoy? El cortisol, esa hormona tan demonizada por todo el mundo, que se habla tanto en redes sociales, por la calle, o sea, todo el mundo habla del cortisol ya, pero muchas veces no sabemos ni qué hace en nuestro cuerpo, ni por qué está ahí, y se demoniza. ¿Por qué? Porque tenemos un cortisol demasiado elevado por estrés crónico. Pero el cortisol en sí es una hormona necesaria y buena para nuestro cuerpo y nuestra supervivencia. Empezamos remontándonos hace muchísimos miles de años, cuando el hombre, el ser humano, vivía en la naturaleza y se alimentaba a través de la caza, la pesca y demás, y tenía muchas amenazas alrededor que hacían que su esperanza de vida fuera pequeña, es decir, se morían pronto. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, estaban en una amenaza real? Es decir, a lo lejos veían un animal que venía a cazarles, es decir, un depredador que venía a comérselo. Pues aparecía en nuestro cuerpo el cortisol, es decir, tú ves una amenaza real, ves un depredador que viene a por ti y ese cortisol se eleva para crear en nuestro cuerpo una serie de funciones que hagan que tú te hagas un superhéroe, es decir, que mejora tu corazón, mejora tus pulmones, mejora tus músculos y les envía todo lo posible, la energía, el alimento, el oxígeno, para que todo eso funcione mejor y tú puedas correr más, es decir, más rápido y más veloz durante más tiempo, para intentar sobrevivir a ese peligro. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿habéis oído alguna vez que una madre salva a su hijo? Yo qué sé, levanta un camión, que hay noticias de que una madre levanta un camión porque su hijo se ha quedado debajo. ¿Cómo puede tener esa mujer esa fuerza como para levantar ese camión? Pues porque tanto el cortisol como la adrenalina se activan en el cuerpo y mandan de todo a esa persona para conseguir sobrevivir o hacer que sobreviva tu ser querido. Y diréis, ¿pero cómo puede ser? Pues porque el cuerpo es sabio. A lo mejor luego esa mujer después está destrozada o se ha roto 7 músculos para conseguir levantar ese camión. Pero en el momento lo ha conseguido, cosa que es impensable en nuestras cabezas. Vale, pues eso es así. Entonces, hoy y casi todos los días del podcast, cuando explique algo, a veces para ayudaros a entender mejor esa hormona o entender mejor lo que nos pasa, voy a traer conmigo mi pizarra que me ayuda a explicarlo. Como vimos en el capítulo anterior de que somos una empresa de bienestar, tenemos nuestra propia empresa de bienestar y nosotras somos las dueñas de la empresa, somos las que mandamos más en toda la empresa y por debajo tenemos a nuestros jefes que les hemos contratado para que organicen nuestra empresa. Estos jefes, en este caso el núcleo central donde más organizan, mandan y gestionan, es el hipotálamo hipófisis, que es un eje que tenemos a nivel del cerebro y que manda estímulos hacia todo el cuerpo para trabajar, para mandarles a hacer cosas, para coordinar todo lo que hace nuestro cuerpo. Pues este eje, ¿vale? Lo que pasa cuando aparece el estrés, de repente ese eje se da cuenta de que nos empieza a venir estrés por todos lados. Tú también te das cuenta y se lo dices a tus jefes, pero tus jefes también se han dado cuenta previamente de que cada vez hay más estrés en el cuerpo. Se activa el estrés, viene el estrés, empezamos a tener, pues podemos tener mucha sintomatología, pero taquicardias, sudoración, empezamos a tener peligros, vemos alarmas por todos lados. ¿Y qué pasa? Que este estrés viene directamente a nuestro cerebro, a ese eje que tenemos. Esos dicen, uy, qué de estrés hay, ¿qué podemos hacer? Vale, pues vamos a mandar unos mensajes a nuestro jefe del estrés, que es el cortisol, es ese jefe cortisol que yo le llamo, que vive o está trabajando en su despacho, que es el riñón. Está en una glándula que está por encima del riñón, como un sombrerito, pues tiene ahí su despacho, y ese jefe se llama jefe cortisol porque gestiona la hormona del cortisol.
es la que envía esos mensajes de cortisol a otros órganos para que funcionen. Entonces, nuestro estrés empieza a llegar al cuerpo, pum, 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 veo el león y nuestro cerebro empieza a coordinar el cuerpo y avisa al cortisol, al jefe del riñón, para que actúe. ¿Y qué hace ese jefe del riñón? Pues empieza a mandar emails a todos sus trabajadores, que son muchos, y les empieza a enviar emails de cortisol. El cortisol es esta hormona química, es un elemento químico que lo que hace es enviar ese elemento químico a través de la sangre. Veis que aquí esto es nuestro tubo de la sangre, o sea, nuestras venas y arterias las manda por aquí, y a través de la sangre manda al cortisol y lo manda a diferentes órganos, mandándoles mensajes en mayúscula, en subrayado, diciéndole diferentes mensajes a cada uno. Por ejemplo, en el cerebro, pues le manda un mensaje al cerebro, unos emails de cortisol que les dice el cortisol cuando llega: venga, actívate, ponte en modo alerta, que necesitamos que estés súper atento, que tengas súper concentración, que estés en alerta todo el rato por si aparece más cerca o por si se acerca o por si tienes que salir corriendo. Avisa también a nuestro corazón, ¿vale? A nuestro corazón, ¿para qué? Para decirle: ahora el cortisol llega, y el corazón, cuando ve al cortisol, ya sabe, ¿vale? No es que le llegue un mensaje distinto a cada órgano, sino que cada órgano actúa diferente cuando le llega ese email de nuestro jefe cortisol. Entonces, ese email del jefe le dice al corazón: venga, activa, acelera tu ritmo cardíaco, porque yo necesito más sangre en todos mis tejidos y necesito que llegue más oxígeno a todos nuestros tejidos, porque necesitamos correr más rápido, más fuerte, salir adelante de esto, estar más atentos. Nuestro cerebro necesita más oxígeno porque necesita estar más atento y necesita nutrientes y oxígeno. Entonces el corazón empieza a bombear mucho más rápido. Nuestros pulmones, ¿qué hacen para tener más oxígeno? Pues nuestros pulmones tienen que respirar mucho más y que cada respiración entre más oxígeno y que llegue a más partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el pulmón ve ese email del cortisol en mayúscula, en subrayado, pum, 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 y dice: ostras, el jefe que se está poniendo serio, pero bueno, vamos, nuestro sistema inmune aumenta. ¿Por qué? Porque ahí no vale ya estar pendiente de otras cosas, vale estar pendiente de ese león que viene a por nosotros. Entonces, a mí, si tienes una heridita que tienes que curar en un dedo gordo del pie, esa herida ahora mismo no me importa, porque esa herida no te vas a morir de ella en este momento actualmente. Igual en un futuro sí, pero ahora no. Entonces, a mí tu herida esa ya me da igual. Entonces, el sistema inmune se pone a trabajar en la amenaza real de ahora, empieza a gestionar mucho más a todo el sistema inmunológico para que sobreviva. Por eso el cortisol, ¿vale? Esa hormona del cortisol aumenta nuestro sistema inmune, no lo disminuye como muchas veces se cree. Lo que disminuye nuestro sistema inmunológico es un estrés crónico, que ahora os contaré por qué. Pero esto es importante que os quede claro, ¿vale? ¿A qué más? Pues a los músculos. Por ejemplo, a los músculos les dice, el hígado. Al hígado le llega el email del cortisol y dice: uy, que tengo que crear más glucosa para mandar a más órganos y que trabajen mejor, porque la glucosa es el alimento de nuestros músculos, de nuestros tejidos. Y dice: venga, tienes que generar más energía todo el rato, pum, pum, y lo pone a funcionar a todo tren. Esa glucosa llega más a nuestros músculos, trabajan mejor nuestros músculos, ¿vale? Eso es importantísimo, porque les da más fuerza y más resistencia. ¿Para qué? Para correr más rápido esa fuerza y para resistir más tiempo a esa carrera. En este caso, si no fuera un león y fuera una amenaza real de ahora, mi jefe viene a por mí, pues a mí me da a mis músculos mucho más energía para estar más tiempo trabajando en lo que esté haciendo. Pues si estoy de jardinera en un jardín, pues trabajar más rápido y cortar más árboles o coger más hojas del suelo. O si estoy en una oficina, pues que mi cerebro funcione mucho más, que esos músculos del cerebro empiecen a moverse más también, que nuestros músculos aguanten más, nuestras cervicales, todo, que no nos duela durante un tiempo hasta que pase ese peligro, ¿no? Esa amenaza de que nuestro jefe nos ha echado un órdago, ¿vale? ¿Entendéis esto? Entonces, rápidamente y brevemente, que os quede súper claro. Aparece el estrés en nuestro cuerpo, nosotras como dueñas y nuestro cerebro, que es nuestros jefazos máximos, esos que coordinan todo nuestro cuerpo, avisan al jefe del cortisol, ese jefe del estrés que tenemos en los riñones, en las glándulas suprarrenales que están por encima, que tiene ahí su despachito, y ese dice: me pongo las pilas, empiezo a mandar emails a todo Kiski, mandando ahí en mayúscula, subrayado, en negrita, en rojo, y los mando a todos mis órganos para que cada jefe de cada órgano empiece a decir a su órgano que trabaje más, mejor y que sea más eficiente, ¿vale?
Hasta aquí todo claro. Entonces, el cortisol es bueno, es una hormona beneficiosa para nosotras para superar determinados obstáculos que nos pone la vida. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando recibimos demasiadas notificaciones? Es decir, este jefe no para de recibir avisos de los de arriba diciendo, oye, que te pongas las pilas, que tu cuerpo no está trabajando, que no lo estás haciendo bien, que te vamos a despedir. ¿Qué hace este? Sigue mandando y más, y más, y más, y más a todos, ¿eh? Y en cada músculo empiezan a haber más emails, en cada órgano, más emails, más notificaciones, más notificaciones, más notificaciones, se empieza a llenar nuestra bandeja de entrada. ¿Y qué pasa cuando se llena nuestra bandeja de entrada en el correo electrónico? Pues que dejan de entrar mensajes, es decir, que ese cortisol que está en sangre ya deja de entrar en estos órganos, se cierran los correos y las notificaciones y dejan de entrar aquí y se quedan en el torrente sanguíneo, haciendo que el cortisol se quede elevado y produzca más. ¿Sabéis lo que va a producir? Inflamación, mucha más inflamación en nuestro cuerpo, porque el cortisol actúa a nivel inflamatorio para ayudarnos en los tejidos a que regenere todo rápido y sobrevivamos también a esa amenaza. Entonces, si hay mucho cortisol en la sangre, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Más inflamación. Por eso cuando tenemos un estrés crónico, el cortisol elevado de forma permanente, no va a llegar a esos órganos y no va a beneficiarnos en todo esto que acabamos de hablar, en estas funciones buenas que tiene, sino que se va a colapsar, los órganos no van a trabajar o vas a tener una taquicardia continua que no va a parar, vas a estar todo el rato con la tensión alta, hipertensión, por ese cortisol que ha llegado y ha saturado a nuestro corazón. Entonces, ese corazón se ha saturado, ha llegado demasiado, ¡boom!, peta. Hipertensión, todo el día. ¿Qué necesitas? Pastillita. No, debemos de controlar el estrés, porque esto es la causa principal de que todo esto no funcione. Y ahora os voy a contar una cosa sobre perimenopausia y menopausia y por qué he empezado por esta hormona tan importante, que es la que nos está afectando a todas las demás en general y también nos afecta muchísimo en nuestro bienestar. Y una de las cosas más importantes que quiero deciros es que el cortisol se eleva mucho más a partir de la menopausia y perimenopausia. ¿Por qué? Porque la hormona del estrés, esa hormona del cortisol, está íntimamente relacionada con nuestro estrógeno. El estrógeno es una de las hormonas principales que se disminuye en esa perimenopausia y menopausia. Os contaba el otro día que a nivel de ovarios tenemos los óvulos y a medida que entramos en perimenopausia y menopausia, esos óvulos dejan de producirse, lo que hace que los ciclos menstruales al principio sean irregulares, porque se van produciendo menos óvulos cada mes, a lo mejor hay meses que incluso ni ovulamos, no hay ciclo menstrual y poco a poco se va perdiendo, llega un momento que ya no hay más. ¿Qué pasa? Que para producir esos óvulos están los ciclos menstruales, que son elevaciones y descensos hormonales que van haciendo que ese ciclo haga determinadas cosas, que ya los veremos si queréis un día más específicamente. Pero para no enrollarme mucho, se necesita que se aumente los estrógenos, que baje la progesterona, que haya un ciclo de subidas y bajadas de las dos hormonas principales y de muchas más, pero sobre todo esas dos, para que se produzca esto. Entonces, cuando empieza a desajustarse esos ritmos y a cada vez haber menos óvulos para trabajar, esos estrógenos y esa progesterona empiezan a dejar de trabajar y bajan los niveles, es decir, se reducen los niveles de estrógenos y progesterona, haciendo que sin querer, al principio hasta que esos ciclos se adapten, ¿no?, el cortisol se eleve, porque hay una fase en la que cuando bajan los estrógenos y la progesterona, por ejemplo, en este caso la progesterona es la encargada más de relajarnos, de darnos un poco más de relax, de vida. Cuando baja, nuestro cortisol se eleva porque son contrarios, son personas completamente contrarias. El cortisol hace que te actives, que saques adrenalina, que no sé qué, que no sé cuánto, y hace una cascada hormonal de activación. Y la progesterona nos ayuda más a la relajación, activa nuestro sistema parasimpático, que es el que nos relaja. Entonces, cuando esa hormona que nos relaja va bajando y cada vez estamos menos relajados, pues el cortisol va subiendo porque se va abriendo hueco, va teniendo más hueco y va activándose más. Es como un ciclo de elevo el cortisol, se eleva, la progesterona también baja, o al revés,
si la progesterona está bajando porque ya nos toca por menopausia, ese cortisol se eleva, ¿vale? Entonces siempre hay un yin y un yang, que es la activación, la relajación, activación, relajación, activación, relajación. Si por lo que sea, ya sea por una amenaza, porque vivimos en estrés crónico, por lo que sea, tenemos demasiado estrés, esa progesterona, todas esas hormonas melatonina que nos ayudan a relajarnos, ¿vale? Van a bajar y cada vez vamos a tener menos y van a entrar menos en la sangre y van a llegar menos a nuestros órganos, haciendo que cada vez el cortisol esté más elevado, que nadie le frene y que no tengamos un buen sistema de relax en nuestro cuerpo, haciendo que sea casi imposible llegar a esa relajación. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar en la bajada de el cortisol a través de subir nosotros esas hormonas de manera natural con ejercicios de relajación, con meditaciones, con ponernos música y relajarnos, con ponernos a leer un libro, tomarnos infusiones relajantes que nos ayuden a calmarnos, tomando suplementación que nos ayude a bajar nuestro estrés. Todas esas cosas que van a hacer que nosotros nos relajamos, pintar, escribir, el journaling que está tan de moda ahora, escribir lo que nos pasa, hablar con una amiga, tomarnos un café y liberar el estrés, irnos de cena y irnos a un monólogo a echarnos unas risas. Todas esas cosas van a ayudarnos a subir nuestras hormonas del relax, de la relajación, haciendo que ese cortisol baje y ayudándonos a que quitemos ese cortisol crónico que era del que os hablaba antes, ¿no? Ese estrés crónico que no debería estar porque va a colapsar todos nuestros sistemas y va a hacer que enfermemos. ¿Por qué? Porque si todo esto colapsa, habéis visto que una de las cosas que hacía el cortisol era trabajar a nivel del sistema inmune, pero si se nos colapsa y no nos deja entrar más emails a esa bandeja de entrada de nuestro sistema inmunológico, que era el que tenía que elevarse para mejorar, pero ya está tan elevado todo el rato que no puede resistir a eso, no puede trabajar tanto y el órgano dice, paso, me voy de huelga, es que no puedo más, es que me estáis amargando la vida, que yo no puedo trabajar así. Y entonces, ¿qué hace? Huelga general de todos los órganos y empiezan a dejar de funcionar. Entonces, para resolver todo este problema de manera autónoma, nosotras como dueñas de nuestra empresa, ¿qué tenemos que hacer? Meter en nuestra empresa cosas que nos ayuden, como que dar a nuestros jefes una semana de vacaciones, mejorar, irnos de vacaciones, relajarnos, darle a nuestros trabajadores técnicas de relajación, mindfulness, meditación, darles charlas, conferencias de qué podemos mejorar en nuestro cuerpo, qué alimentos nos mejoran la relajación. Hay alimentos que te ayudan a relajarte, pues qué alimentos podemos tomar si les das nutrientes a tus órganos para que trabajen mejor y aguanten más. Es decir, si yo encima... Claro, esto varía, esto lo dificulta un pelín, pero ya nada más porque ya con esto acabamos. Si yo, por ejemplo, tengo mi empresa que funciona súper bien y alimento súper bien a mis trabajadores, les doy de comer cosas súper sanas, súper buenas. Estos trabajadores, en vez de aguantar un mes de estrés crónico, a lo mejor te aguantan 3 meses de estrés crónico. Pero si en cambio tú, además de que tienes estrés crónico y está todo el día esto, trabajando a full, mandando mensajitos, emails y no sé qué, si encima estos trabajadores no tienen alimentos y nutrientes que necesita, por ejemplo, el músculo, nos centramos en un solo bloque. El músculo necesita magnesio, potasio, fósforo, calcio para funcionar, para contraerse y relajarse. Si tú encima en tu alimentación no se lo das, si tú encima no te suplementas de eso y no tiene casi calcio, ni fósforo, ni nada, nuestros músculos, sodio, potasio, no lo tienen para funcionar, aunque le lleguen 100.000 emails del cortisol diciendo que funcionen, que tenga más fuerza, que tenga más resistencia, si es que no tiene de dónde tirar. Si ese trabajador está exhausto, está en su casa casi de baja, ¿cómo vas a hacer a un trabajador de baja trabajar? Imposible. Entonces, ¿qué puedes hacer primero? Sacarle de esa baja, lo primero. Entonces, dar a todos estos órganos de los que hablábamos nutrientes correctos, nutrientes buenos, alimentalos bien, cuídalos bien, para que funcionen más. Y que si encima tenemos un proceso de estrés un poco más crónico porque tenemos un pico de trabajo muy fuerte, o porque llegamos a final de curso, que es un momento estresante, o principio de curso con familias, niños, deberes, tareas, exámenes, pues aguantemos un poquito más ese estrés crónico y que cuando pase ese periodo nuestro sistema inmune no se haya descendido tanto, que sea el momento perfecto para que nos atacan virus. Porque cuando te relajas es cuando aparecen todos estos virus.
todas estas enfermedades autoinmunes. De repente no tenías ninguna enfermedad autoinmune y ¿cuánta gente conocéis hoy día que le aparece después de un proceso muy largo de estrés crónico en el trabajo, de no sé qué, se van de baja y al poco tiempo enferman? O tienen un proceso familiar muy largo, yo que sé, un familiar enfermo durante mucho tiempo, con una enfermedad crónica que al final fallece, lo que sea, y cuando termina, o sea, hasta entonces a lo mejor ha aguantado 2 años, un proceso larguísimo, con salud y tal. En cuanto pasa ese periodo, ¡pum! Pues ese cortisol que ya vuestro cuerpo no aguantaba más, hace que ese sistema inmune caiga. En el momento que se ha acabado ese estrés y le damos a nuestro cuerpo relajación, dice el sistema inmune, ahora ya me puedo relajar, ¿no? Ahora ya puedo ir a todo lo demás que le pasa a mi cuerpo. Y dice, ¡ostras! Y de repente cuando intenta volver a todo lo que le pasa a tu cuerpo, ¿qué hace? Alarmas por todos lados, todos los sistemas están fallando, todo nuestro ordenador ha petado, salen avisos por todos lados y el sistema inmune no puede con todo y de repente hace ¡boom! Y se desploma. Y cae en picado. Y entonces nos entran enfermedades autoinmunes, cánceres o cualquier tipo de enfermedad, una neumonía. En vez de tener un catarrito pequeño, tienes una neumonía. ¿Por qué? Joder, si yo como bien tal... Ya, pero es que a lo mejor tienes un estrés crónico brutal desde hace muchísimo tiempo que tu cuerpo ya no puede soportarlo. Y por eso, en vez de caer en una infección pequeñita y que tu cuerpo sepa controlarla y eliminarla, no puede. Y entonces se resiste hasta que ya no puede más y caéis en una enfermedad más grave. Entonces, que sepáis que el cortisol está relacionado con muchísimos procesos de nuestro cuerpo importantes y que tenemos que trabajar en ellos sabiendo todo esto para reducir el estrés de manera óptima. Nosotras como dueñas de la empresa, no dejemos al cortisol que trabaje solo, que el cortisol es muy bueno y nuestras hormonas son muy buenas, pero a veces pueden tener problemas. Pueden estar cansadas, pueden estar sobrecargadas de trabajo y nosotros tenemos que trabajar. No vale ser jefes que miramos desde fuera a nuestra empresa y solo inyectamos dinero o directamente solo exigimos que nos dé beneficios. No, es que nosotros tenemos que currar. Si tú tienes una empresa y quieres que sea productiva, quieres que sea buena y que lo pete, es que tienes que estar ahí poniendo al pie del cañón. No vale que tus trabajadores sean solos los que trabajan. Y con esto, hoy, la parte práctica viene con una clase y una técnica de meditación muy suavecita para hacer en momentos libres, en el coche, en el trabajo, que son básicamente respiraciones largas, lentas y profundas como principal técnica de control del estrés. Porque cuando respiramos de manera consciente, largo, lento y profundo, nos ayudará a reducir un poquito esos niveles de cortisol y decirle al cuerpo, venga, que puedes por estos minutos breves relajarte, descansa, deja de mandar a todos lados emails, párate, piensa y luego sigue. Lo podéis hacer en el trabajo, lo podéis hacer en el coche, en el medio de transporte que vayáis a trabajar, en casa cuando terminéis de dormir a los niños, de bañarles o cuando estéis cenando antes de cenar, antes de comer, respirar 5 veces y ya empezáis a comer de forma más tranquila. Y empezamos la parte práctica. Vale, chicas, empezamos la práctica de hoy de respiraciones. Recordad que la respiración va a ser nuestra herramienta más buena porque la podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y si la practicas mucho cada vez la vas a tener más dominada y va a ejercer mucho más poder en ti en menos tiempo. Es decir, al principio te costará más respiraciones o tendrás que trabajar mucho más para bajar esos ansiedad, ese nivel de estrés, bajar ese ritmo cardíaco, bajar la frecuencia sanguínea y todo. Todo eso necesitarás más respiraciones, pero luego a medida que trabajes y practiques en 2 respiraciones largas, lentas y profundas, conseguirás los beneficios súper rápido, ¿vale? Y te lo digo porque a mí me pasa cuando lo hago frecuentemente, trabajo bien las meditaciones, trabajo frecuentemente a diario respiraciones, voy súper bien, mucho más tranquila, los niveles de estrés no suben tanto, no colapso tan fácilmente, grito la mitad de lo que gritaba. Entonces, pierdo los nervios mucho menos. Con lo cual, cuando practicas conscientemente cada día en momentos que no tienes estrés, vas a conseguir que luego en momentos de estrés sepas responder mucho más rápido y mejor. Eso es lo primero. Lo segundo, para esta práctica es importante que estéis donde estéis, os pongáis en una buena postura para que vuestros pulmones puedan abrirse más, expandirse más, respirar mejor y ganar más capacidad pulmonar, más oxígeno y activar mucho más fácil el sistema parasimpático, que es el que nos relaja. Para ello, si estamos sentadas en la oficina, en casa, en el sofá
Apoyamos bien los pies en el suelo, nos apoyamos bien en el soporte que tengamos en la espalda y si podemos apoyar la cabeza, mejor que mejor. Si no podemos apoyarla, no pasa nada, nos quedamos en una posición más erguida. Los pies al ancho de las caderas y las piernas. No me vale que estéis cruzadas de piernas o con la postura mala. Nos sentamos bien, ¿vale? Estiramos bien, relajamos los hombros, soltamos la tensión que tengamos en los hombros, soltamos la tensión de la cara. En estos primeros segundos relajamos los brazos y soltamos la tensión de las manos y de los pies. Una vez que estamos ahí podemos hacer un primera inhalación y exhalación como de suspirar para soltar esa primera capa de tensión que tenemos más superficial. Y una vez que estamos ahí ya, inhalamos. La que le sea más fácil relajarse con los ojos cerrados puede cerrarlos perfectamente, y la que prefiera seguir con los ojos abiertos porque está en el trabajo, porque estás haciendo algo que te puede ver la gente y no te apetece cerrarlos, pues no los cierres, pero intenta mirar a un punto fijo, como concentrarte en tu respiración mirando a un punto fijo y no perdiendo la concentración con el exterior, ¿vale? Entonces desde ahí inhalamos y empezamos a coger aire por la nariz de manera súper suave para que nuestras aletas nasales, ¿vale?, que son estos laterales, no se peguen a nuestra nariz. Si nosotros respiramos muy rápido, ¿veis cómo se me pegan las aletas a la nariz? Eso no queremos porque nos entra menos aire. Lo que queremos es que las aletas de la nariz se mantengan abiertas más tiempo. Entonces, inhalamos, notando cómo esas aletas se expanden y cogiendo aire de manera muy lenta, ¿vale? Y muy profunda. Que dure durante todo el tiempo que podáis, lo máximo posible, y cuando ya no podéis más, siempre se puede un pelín más, es decir, en cuanto ya veáis que ya no podéis más, cogéis un último buche de aire y empezamos a soltarlo lentamente. Podéis soltarlo por la boca o por la nariz al principio hasta que os sea fácil respirar, porque cada uno tendréis un patrón respiratorio diferente. Hay gente que respira más por la nariz, hay gente que respira nariz-boca, hay gente que respira más por la boca, otros por el abdomen. Entonces al principio tampoco os bloqueéis mucho con cuándo respiramos y por dónde. Simplemente intentar respirar por la nariz, inhalar y exhalar, ¿vale? Si no, si te sale más fácilmente por la boca, también bien. Soltando la tensión en cada exhalación de los hombros, soltando la tensión del cuerpo, dejando como que pese nuestro cuerpo, que caiga en la silla, que se relaje. Y habéis visto que en una sola respiración ya habéis podido relajar hombros, boca, cara, la expresión de la cara, en vez de estar con el ceño fruncido, las arruguillas ahí saliendo, podéis relajar todo eso en la primera respiración. Vamos a por la segunda y que sea más profunda y más relajante aún. Dos, muy bien, vamos a por la tercera. Ahora nos recolocamos un poquito bien antes de hacer la tercera, os colocáis bien, que podáis soltar aún más tensión, cogemos aire y seguimos notando cómo ese aire entra por nuestras fosas nasales, va pasando a nuestros pulmones se van hinchando, notamos cómo se intentan expandir y nuestras costillas, nuestro pecho, nuestro abdomen se intenta expandir también para dejar más espacio dentro a ese aire que entra. Y al exhalar soltamos el aire y lo vaciamos lentamente, no dejando de golpe que baje el aire, sino que el aire va soltando despacito, despacito, haciendo que nuestro abdomen se meta, que nuestro pecho se vaya hundiendo, que nuestras costillas se vayan acercando, que soltemos todo el aire lentamente, muy flojito, hasta que ya no puedo más. Vamos a por la cuarta. Inhalo. Y voy soltando tensión de los hombros, de las manos, de la boca, de los ojos. Suelto la tensión de la cara completamente, del pecho, del cuerpo y me dejo ir a esa relajación. Y la última, inhalo y exhalo. Vale. Como ya he dicho, si intentáis hacer estas respiraciones durante un momento de crisis,
al principio no os van a salir, es decir, no vais a conseguir soltar la tensión de todo el cuerpo. Por eso es importante que estas respiraciones las practicáis a diario sin tener demasiado estrés, o sea, viviendo en un normal nivel de estrés, estando tranquilas, en el trabajo, camino al coche, mientras esperas a que se haga el café, mientras estás desayunando. Si tú haces esto, vas a conseguir trabajar el que cada vez tu cuerpo con respiraciones se vaya relajando más. Y en el momento es clave que tengas un pico de estrés, si tú respiras, serás capaz de gestionar esto. Espero que lo practiquéis muchísimo, que cada día hagáis estas 5 respiraciones por lo menos 5 veces al día, esta regla de 5-5 para bajar el cortisol, 5 veces al día, 5 respiraciones largas, lentas y profundas en diferentes momentos. Y con esto creo que vais a ir trabajando muy bien esta semana. Tenéis que practicarlo mucho, como os digo, de verdad que no es algo que sale de manera inmediata, es algo que va a ser a medida que trabajéis más y más, lo conseguiréis mucho antes, hasta que incluso lleguéis a un punto en el que de tanto trabajarlo, en un pico de estrés, ya directamente vuestro cuerpo se ponga a respirar antes de que tú se lo digas. Porque como ya le has dado esa herramienta, tu cuerpo llegará a un punto en el que sea autónomo y antes de que tú le digas, venga, vamos a respirar y calmarnos un poco, ya estará reaccionando de manera involuntaria, pero de manera correcta a esos niveles de estrés para calmar un poco, porque muchas veces el estrés, y con esto acabamos, pero es la frase clave, el estrés viene por amenazas que no son reales. Es decir, recibo un correo de mi jefe diciéndome, tenemos que hablar. Te cagas ya por la pata y ya no estás dando pie con bola todo el día. Tus niveles de cortisol han subido radicalmente y no eres capaz de dar pie con bola. Y de repente al final del día tu jefe te lleva a su despacho y te dice, oye, mira, que quería hablar porque quiero que terminemos de hablar de la preparación de esta reunión que tenemos el próximo día de no sé qué, no sé cuánto, porque esto me gustaría maquetarlo bien, porque me gustaría que corrigieras esta par de cosillas, tal, no sé qué. Venga, pues ya estamos, venga, para casa. Y tú te quedas como, joder, y llevo todo el día pensando que me va a despedir, que me va a echar una bronca monumental, que he hecho algo fatal, que la voy a cagar. Y esa amenaza es muchas veces con muchas personas diferentes, con amigas, con parejas, con familia, con tus hijos, que crees que va a haber una amenaza real y que luego en realidad no la hay. Entonces, ya está demostrado científicamente que más del 70% de las amenazas que nuestro cuerpo interpreta como reales no lo son. Entonces hay que también aprender a reaccionar menos. Si tu jefe te dice tenemos que hablar no sé qué, no sé cuánto, respira hondo 5 veces, cálmate, piensa, a ver, que pueden ser cosas buenas o cosas malas, que sí, que hay una probabilidad entre 7 de que una de ellas sea algo malo, vale, pero hay también 6 más que no tienen nada que ver con esto y que pueden ser otras 1000 cosas que me va a contar del trabajo, del día, de no sé qué. Así que no os anticipéis. Empezar a trabajar mecanismos de control del estrés que iremos viendo en diferentes podcasts, porque todos los ejercicios, aunque sean para hormonas diferentes, todos los ejercicios que sirvan para reducir y bajar o sea, relajarnos, bajarnos a la tierra, para mejorar nuestro sueño, mejorar nuestra melatonina, mejorar nuestras hormonas que nos relajan, todas ellas, todos los ejercicios que veamos van a servir para disminuir el cortisol, que es esta hormona tan poderosa y tan potente que tenemos que saber controlar. Así que espero que hayáis aprendido un montón, espero que os haya gustado muchísimo, ayudarme a compartir, que es un podcast muy nuevo y que quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible para poder ayudaros. Si me he equivocado en algo, que soy persona, que soy real y que me puedo equivocar, escribírmelo en comentarios también, escribirme todo lo que queráis en comentarios sobre qué os ha parecido en la charla de hoy. ¿Os ha gustado? ¿Os gusta el sistema de escribiros, de hablaros, de verlo visualmente o preferiríais que lo hiciéramos de otra manera? ¿Qué os gustaría que habláramos? ¿Cuál es la siguiente hormona de la que crees que vamos a hablar, que también es súper importante? Cuéntame un poco todo lo que se te pase por la cabeza, escríbemelo, háblame, comunícate para que tengamos esta comunicación entre nosotras tan real y tan fácil, que quiero que sea de verdad poderosa para ti y todas tus mujeres cercanas. Nos vemos en el siguiente capítulo de nuestras hormonas.